¿Sabías que la creación del más famoso colegio de magia y hechicería no fue tan armoniosa como nos contaron? La historia oficial habla de 4 grandes magos: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Según los libros, unieron sus talentos para construir una escuela donde formar jóvenes hechiceros, pero lo que no se dice es que esa unión estuvo marcada desde el principio por el conflicto, los intereses personales y una visión del mundo mágico profundamente dividida. Gryffindor y Hufflepuff compartían una idea clara: crear un refugio para enseñar magia sin importar el origen del alumno. Para ellos, el talento debía pesar más que la sangre. Pero ni Ravenclaw ni Slytherin estaban del todo de acuerdo con esto. Rowena Ravenclaw, conocida por su sabiduría, tenía una visión elitista de la magia. Creía que solo los estudiantes intelectualmente brillantes merecían entrar. No importaba si venías de una familia mágica o no, pero sí que estuvieras por encima del resto en cuanto a mente y poder. Por su parte, Salazar Slytherin fue más tajante. Para él, solo los sangre pura debían estudiar en Hogwarts. Consideraba que los hijos de Muggles eran una amenaza para la tradición mágica, y esa creencia radical no fue algo que surgió con el tiempo. Como insinúan los libros, estaba ahí desde el primer día. Y no solo había diferencias ideológicas, también hubo tensiones en la construcción física del castillo. Cada fundador exigió controlar su propia sección. Slytherin pidió permiso para construir sus cámaras bajo tierra, aisladas del resto. Nadie sabía bien por qué, pero Gryffindor aceptó, probablemente para evitar un conflicto mayor. Más tarde, se descubriría que allí empezaba a gestarse algo mucho más oscuro. Otra parte que nunca se menciona es cómo eligieron la ubicación del castillo. Se dice que Ravenclaw soñó con un acantilado escocés envuelto en niebla, pero según registros más antiguos, la zona estaba marcada por una alta concentración de energía mágica salvaje. No era un terreno seguro. Algunos lo llamaban un punto de quiebre, donde la magia podía actuar por cuenta propia. Ese lugar no fue elegido solo por su belleza o su aislamiento. Fue elegido porque era peligroso. En los primeros años, hubo desapariciones. Estudiantes que entraban al bosque y no volvían. Criaturas que se colaban en los terrenos por portales inestables. Pero los fundadores nunca lo reconocieron. La escuela tenía que mantenerse en pie. Había demasiado en juego. Era su legado. Y luego está la cuestión de la selección de alumnos. Nos cuentan que los fundadores se encantaron el sombrero para que decidiera por ellos, pero eso ocurrió después de muchas discusiones. Al principio, cada uno elegía a mano a sus alumnos, lo que llevó a una enorme desigualdad. Slytherin rechazaba abiertamente a estudiantes con ascendencia Muggle. Ravenclaw se negaba a aceptar a los que no pasaran sus pruebas de conocimiento. Gryffindor solo aceptaba a los valientes, lo que dejaba fuera a muchos buenos magos. Solo Helga Hufflepuff aceptaba a todos. Fue ella quien insistió en que la escuela debía ser inclusiva, y cuando los conflictos se intensificaron, fue su neutralidad la que evitó que Hogwarts se fragmentara mucho antes. Ahora, piensa en esto. Si la escuela nació dividida, con cimientos literalmente enfrentados, ¿qué tipo de energía se quedó atrapada entre sus paredes? Las disputas llegaron a tal punto que Salazar Slytherin abandonó la escuela. Eso sí lo cuentan los libros, pero lo que omiten es que antes de irse, dejó una criatura escondida en su cámara secreta. No como acto de venganza, sino como medida de protección. Slytherin creía que, en el futuro, los sangre sucia corromperían la escuela, y su criatura estaría ahí para purificarla. Una visión extrema, pero que deja claro cuán profundas eran las grietas entre los fundadores. Y no fue el único secreto. Cada fundador dejó una herencia oculta, un objeto encantado, cargado con parte de su poder. El cáliz de Hufflepuff, el medallón de Slytherin, la diadema de Ravenclaw y la espada de Gryffindor. Pero lo que pocos saben es que esos objetos no eran solo símbolos, eran llaves. Llaves para acceder a lugares ocultos dentro de la escuela. Espacios que solo ellos conocían. Laboratorios personales. Cámaras privadas. Zonas fuera del alcance de profesores y estudiantes. Algunas de esas zonas aún no se han encontrado. Entonces, ¿cuánto conocemos realmente de Hogwarts? Si sus mismos fundadores se escondían cosas entre ellos,
¿Qué más puede estar oculto? Y este es solo el principio. Porque si los cimientos ya estaban manchados por la división, las siguientes generaciones no hicieron más que complicar el legado. En el próximo capítulo, te mostraré que los pasadizos secretos del castillo no son solo curiosidades, fueron creados por razones mucho más inquietantes de lo que imaginas. 2. Las mazmorras que no están en el mapa. Cuando piensas en las mazmorras de Hogwarts, probablemente imaginas pasillos húmedos, calderos burbujeando y clases de pociones dirigidas por un profesor de rostro serio. Pero lo que no se dice es que esas mazmorras no son todas las que existen. Desde los primeros años del castillo, ciertos estudiantes hablaban de ruidos extraños que venían de más abajo, más allá incluso de las salas de Slytherin. Pisadas donde no había nadie. Puertas que no aparecían en ningún mapa. En Hogwarts hay niveles subterráneos tan antiguos y tan bien ocultos que ni el mismísimo mapa del merodeador puede mostrarlos. Y eso no es un accidente. Salazar Slytherin, en los primeros años de la escuela, ordenó construir una red de túneles y cámaras secretas bajo su sala común. Oficialmente, solo se conoce una, la Cámara de los Secretos, pero documentos ocultos en los archivos del Ministerio de Magia, incautados durante la caída de Grindelwald, mencionan al menos 3 cámaras más. No eran solo habitaciones, eran santuarios, laboratorios y, en algunos casos, prisiones. Slytherin creía que el conocimiento debía guardarse de los indignos. Así que escondió libros, ingredientes y criaturas que consideraba demasiado peligrosos para la enseñanza general. Según esos informes, uno de estos espacios contenía una biblioteca paralela. Allí se conservaban manuscritos antiguos sobre magia oscura, muchos de ellos prohibidos incluso por los estándares de la época. El acceso estaba protegido por encantamientos que exigían herencia mágica comprobable, sangre pura. Pero lo más inquietante no es lo que guardaban estas mazmorras. Es como se aseguraron de que nadie más pudiera acceder a ellas. Se dice que el propio Slytherin creó un sistema de seguridad mágico que funcionaba como un organismo vivo. Escuchaba pasos, detectaba varitas, leía intenciones. Si no eras bienvenido, simplemente, no encontrabas la entrada. Algunos estudiantes curiosos desaparecieron intentando explorar esos túneles. A lo largo de los siglos, los registros oficiales de Hogwarts reportan incidentes sin explicación. En 1394, 3 alumnos desaparecieron tras seguir un túnel que había quedado al descubierto durante una remodelación de las cocinas. Nunca fueron encontrados. Se cerró el acceso y se archivó el caso. Pero no todo era obra de Slytherin. Gryffindor también construyó espacios ocultos, aunque con otro propósito. Él creía que el castillo debía preparar a los estudiantes para defenderse, y por eso mandó construir salas de entrenamiento subterráneas. Algunas fueron descubiertas siglos después, otras nunca han sido localizadas. Se dice que una de ellas, llamada la Sala del Eco, solo puede ser encontrada si repites en voz alta un juramento de protección. Nadie ha logrado activarla desde el siglo XVII. Hufflepuff también dejó sus marcas. Aunque no lo parezca, bajo la sala común de su casa existen jardines subterráneos que florecen sin luz solar. Encantados para cultivar ingredientes raros, algunos de los cuales no se encuentran en ninguna parte del mundo exterior. Uno de ellos es la mandrágora negra, una planta extinta fuera de Hogwarts. Fue usada durante la peste mágica del 1308 para curar una enfermedad que solo afectaba a esquís. Y Ravenclaw, su obsesión con el conocimiento la llevó a crear un sistema de pasadizos que solo se activan cuando alguien formula una pregunta imposible. Estos pasadizos no están en los mapas, no son físicos, sino mágicos. Se abren como una ilusión en la piedra misma. Y llevan, según los pocos que los han visto, a cámaras donde se preservan ideas, no objetos. Fragmentos de pensamiento atrapados en encantamientos. Imágenes flotando en el aire, como recuerdos sin dueño. Un archivo de lo abstracto. Con el tiempo, algunos pasadizos fueron sellados. Otros colapsaron por los cambios estructurales del castillo. Pero aún existen accesos activos. Elfos domésticos, fantasmas y retratos antiguos conocen algunas rutas. Y a veces, por accidente, un estudiante tropieza con una puerta que no debería estar ahí. Y entra.
Lo más peligroso no es perderse, es encontrar algo que no debía ser encontrado. En 1942, antes del primer ataque del basilisco, un estudiante de séptimo curso, Enoch Darvell, escribió en su diario que había encontrado una cámara sin aire, con una figura petrificada de pie, como si lo hubieran sorprendido mirando algo prohibido. El diario fue incautado por los profesores. Enoch desapareció semanas después. El informe fue sellado. Nadie volvió a hablar de ello. Entonces, si sabes que hay más de una cámara de los secretos, si sabes que hay niveles subterráneos más antiguos que el propio comedor, ¿te atreverías a explorar? Porque la verdadera razón por la que estas mazmorras no están en el mapa es que no quieren ser encontradas. Y si lo haces, puede que no te dejen salir. En el próximo capítulo, descubrirás algo que cambiará por completo la historia oficial. La existencia de un quinto fundador. Alguien que no aparece en los libros. Alguien que fue borrado a propósito. 3. El legado perdido del quinto fundador. Durante siglos, la historia de Hogwarts ha girado alrededor de 4 nombres: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Pero, ¿y si te dijera que hubo un quinto? Un fundador cuya existencia fue borrada, no por accidente, sino por decisión. Los registros oficiales del Ministerio de Magia siempre han sido vagos en cuanto a los primeros años de la escuela. Algunos documentos incluso mencionan a un consejo de fundación más amplio que incluía a otros magos influyentes. Entre esos nombres, uno aparece una y otra vez, aunque con ligeras variaciones: Aurelius Vermont, también registrado como Aurelio Bormón o Auril Vernum. El patrón es claro: alguien con poder, que estuvo presente, pero que fue desdibujado de forma intencionada. Aurelius no era como los demás. Mientras los 4 fundadores eran reconocidos públicamente, él trabajaba desde las sombras. Era experto en magia experimental, en transformación de espacios mágicos, en rituales arcanos que rozaban los límites de lo aceptable. Y según los textos perdidos de la biblioteca del Bastión, fue él quien diseñó los cimientos encantados de Hogwarts. No las piedras físicas, sino la estructura mágica que mantiene al castillo funcionando como un ser vivo. Este quinto fundador propuso una idea radical: que Hogwarts no solo formara magos, sino que evolucionara con ellos, que el castillo tuviera conciencia parcial, que reaccionara a la presencia mágica de quienes lo habitaban. Fue su hechizo el que dio origen a los pasillos móviles. Fue su trabajo el que permitió que salas como la Sala de los Menesteres respondieran al deseo de quien las buscara. Pero también fue él quien propuso vincular el alma del castillo con los alumnos, algo que los otros fundadores consideraron demasiado peligroso. Y ahí empezó el conflicto. Aurelius fue apartado. Gryffindor lo acusó de manipular la estructura del castillo sin permiso. Slytherin lo veía como un peligro para la pureza mágica. Hufflepuff, siempre neutral, no se opuso abiertamente, pero tampoco lo defendió. Solo Ravenclaw lo consideró un igual, y según algunos relatos, incluso compartieron más que conocimientos. Pero entonces ocurrió algo que cambió el rumbo de la historia. Un accidente mágico de gran escala. En el segundo año de construcción del castillo, parte de la torre norte colapsó sin razón aparente. La causa oficial fue un error estructural, pero en los registros antiguos se habla de una ruptura de la línea mágica. Un desequilibrio provocado por uno de los experimentos de Aurelius. Tras el accidente, se celebró una reunión secreta entre los 4 fundadores. El resultado, el nombre de Aurelius fue eliminado de los registros. Sus hechizos, sellados. Sus investigaciones, confiscadas. Y lo más curioso, nadie sabe qué pasó con él. No murió en batalla, ni se exilió oficialmente. Simplemente desapareció. Y sin embargo, dejó huellas. En el aula vacía número 8 del tercer piso, hay un símbolo tallado en piedra que no corresponde a ningún idioma conocido. Se repite en otras partes del castillo, bajo una escalera que nunca lleva al mismo lugar, en una celda oculta del ala este, y en una sala cerrada que no aparece en los planos. Es un símbolo que, según los estudiosos modernos, representa la conciencia mágica, un concepto que Aurelius desarrolló antes que nadie. Más aún,
Ciertos artefactos mágicos encontrados en ruinas cercanas al castillo presentan hechizos que no coinciden con ningún estilo conocido. Tienen una firma mágica distinta, una que responde al mismo patrón energético de las salas más inestables de Hogwarts. Es como si una parte del castillo aún siguiera obedeciendo a Aurelius, siglos después de su desaparición. Pero, ¿por qué borrarlo? Una teoría dice que Aurelius descubrió un tipo de magia que interfería con el libre albedrío, que sus encantamientos podían hacer que los alumnos sintieran emociones, impulsos o pensamientos que no les pertenecían, que el castillo, bajo su control, habría sido más que una escuela, habría sido un experimento social. Y eso, para los otros fundadores, era inaceptable. Hay quienes afirman que no murió, que su conciencia fue sellada dentro del castillo, conectada a una sala a la que solo se puede acceder si se pronuncia su nombre verdadero, un nombre que nadie recuerda. Otros dicen que su legado vive en la magia que hace que el castillo se transforme, que sus encantamientos aún laten en las paredes, que cada vez que un pasillo cambia de dirección, cada vez que una puerta aparece donde antes no había nada, es Aurelius actuando desde el olvido. Si esto es cierto, significa que Hogwarts no fue creado por 4 fundadores, sino por 5, y que uno de ellos aún sigue aquí, observando, esperando. En el próximo capítulo, vamos a mirar a los fantasmas de la escuela, no como meros testigos, sino como parte de un pacto que encierra un propósito mucho más oscuro del que imaginas. 4. El pacto silenciado con los fantasmas. En Hogwarts, los fantasmas son parte del paisaje. Sir Nicholas, la Dama Gris, el fraile gordo, el varón sanguinario, todos tienen su rincón y su historia. Parecen figuras inofensivas, atrapadas entre la vida y la muerte, deambulando con cierta melancolía. Pero lo que nadie te ha contado es que su presencia no es casual, ni inocente. La existencia de fantasmas en un lugar mágico no es extraña, pero lo inusual en Hogwarts es la cantidad. Hay decenas de ellos, algunos visibles, otros que jamás se han mostrado a los alumnos. Y lo más inquietante, todos están vinculados de forma permanente al castillo. No pueden irse, no pueden ser exorcizados, no pueden ser liberados. Esto se debe a un pacto ancestral firmado en los primeros años de la escuela. Un acuerdo sellado entre los fundadores y los primeros fantasmas que habitaron el castillo. El pacto, conocido como el vínculo de los velados, establecía que ciertos espíritus quedarían anclados a Hogwarts para servir como guardianes del saber prohibido. Sí, has escuchado bien. Los fantasmas no están ahí solo para contar historias o animar cenas. Su función es custodiar secretos, archivos invisibles, cámaras selladas, conocimientos que no pueden ser confiados a los vivos. Cada uno protege algo que no está registrado en ningún libro. Sir Nicholas, por ejemplo, no solo fue ejecutado por un hechizo fallido. Era parte de una sociedad secreta dentro del Ministerio de Magia. Antes de su muerte, fue designado por Ravenclaw como el guardián de un conjunto de pergaminos perdidos que describen técnicas avanzadas de transformación mental. Un tipo de magia tan poderosa que podría alterar la identidad de un individuo permanentemente. Esos documentos no se destruyeron. Están escondidos en un compartimiento ilusorio del ala oeste, al que solo puede accederse si el fantasma lo permite. La Dama Gris, hija de Rowena Ravenclaw, guarda algo aún más personal, el eco mágico de su madre. No su fantasma, sino un remanente de conciencia incrustado en la diadema perdida. La Dama Gris no habla mucho porque su carga no es emocional, es mágica. Mantiene sellado el acceso a una sala invisible donde esa conciencia vive en forma de pensamiento puro. No es un retrato. No es un recuerdo. Es Rowena, suspendida en una fracción del tiempo. Y el varón sanguinario. ¿Por qué sigue vagando por los pasillos, manchado de culpa? Porque cometió un acto que le valió la condena eterna. Violó el pacto. Intentó obtener el conocimiento que debía custodiar. Murió por ello. Y su castigo fue no desaparecer jamás. Su presencia sirve de advertencia. Ningún guardián puede cruzar los límites que juró proteger. Pero el pacto va más allá de lo individual. Existe una red fantasma dentro del castillo. Una forma de comunicación etérea entre los espíritus, que les permite compartir información sin hablar, sin aparecer,
sin ser detectados. Es por eso que muchas veces saben cosas que ningún alumno o profesor ha dicho en voz alta. Observan, escuchan, conectan. Esta red fue usada durante las épocas más oscuras. En la guerra contra Grindelwald, los fantasmas ayudaron a esconder alumnos perseguidos por su sangre. Durante la Primera Guerra Mágica, protegieron documentos y objetos que Voldemort intentó corromper. Y en tiempos de paz, siguen haciendo su trabajo. Guardar, vigilar, decidir. Pero todo poder tiene un precio. Los fantasmas de Hogwarts no pueden olvidar. No pueden perdonar. Algunos llevan siglos reviviendo el mismo recuerdo. La Dama Gris, por ejemplo, revive la última conversación con su madre cada vez que un alumno entra en la torre de Ravenclaw. Sir Nicholas siente el corte de su ejecución cada Halloween. No porque lo desee, sino porque está vinculado mágicamente a ese momento. Ese es el pacto, conservar el conocimiento, al precio del sufrimiento eterno. Y hay más. Algunos fantasmas no fueron voluntarios. Se les impuso el vínculo. Alumnos que murieron en circunstancias sospechosas. Profesores que sabían demasiado. Uno de ellos, según algunos informes, aún ronda el ala prohibida del cuarto piso. Nunca habla. Nunca aparece en las celebraciones. Solo se manifiesta cuando alguien está a punto de descubrir algo que no debería. Algunos lo llaman el velado. Otros simplemente no le ponen nombre. Pero todos coinciden en una cosa. Su presencia paraliza el aire. Entonces, la próxima vez que pienses en los fantasmas de Hogwarts como simples adornos, recuerda esto. Son centinelas. Parte de un sistema antiguo que protege verdades que podrían cambiar todo lo que sabemos del mundo mágico. Y si alguna vez uno de ellos se te queda mirando por demasiado tiempo, puede que no estés listo para lo que guarda. 5. La verdad detrás del bosque prohibido. Desde el primer año, todo alumno de Hogwarts escucha la misma advertencia: no entrar al bosque prohibido. Y la explicación oficial siempre es la misma. Está lleno de criaturas peligrosas. Centauros, acromántulas, testrals, monstruos que no entienden de normas escolares. Pero lo que nunca te han contado es que ese bosque no es solo peligroso por lo que habita en él. Es peligroso por lo que contiene, por lo que guarda, por lo que sella. El bosque prohibido no nació como parte del terreno de Hogwarts. Cuando el castillo fue construido, ya estaba allí. Antiguo, salvaje, con una magia primitiva que ni los fundadores comprendían del todo. Gryffindor y Hufflepuff querían talarlo para extender los campos de entrenamiento. Slytherin se opuso, y Ravenclaw lo apoyó. No por ecologismo mágico, sino porque ambos sabían que el bosque tenía un equilibrio que no debía alterarse. Un equilibrio impuesto, no natural. En documentos rescatados de la biblioteca privada de Dumbledore, se menciona que el bosque fue usado siglos antes de la fundación de Hogwarts como lugar de ejecución mágica. No para castigos comunes, sino para rituales de sellado. Allí se realizaban encantamientos arcanos para encerrar entidades mágicas que no podían ser destruidas. Espíritus sin forma, fragmentos de conciencia, criaturas creadas por magia corrupta. Aquello no era un bosque, era una prisión, y lo sigue siendo. En lo más profundo, donde la luz nunca entra y ni los centauros se acercan, hay una zona conocida entre los elfos domésticos más antiguos como el Claro que no existe. Según estos relatos, es un espacio sellado con magia ancestral, imposible de detectar incluso con hechizos de rastreo. Dicen que ese lugar es el núcleo del bosque, y que en él se guarda algo, o alguien. Algunos creen que se trata de un fragmento de magia oscura original, anterior incluso a Morgana. Una fuerza caótica que no puede controlarse ni canalizarse, solo contenerse. Otros creen que es el espíritu de una bruja antigua, condenada a existir sin cuerpo, sin nombre, pero con conciencia. Y hay una teoría más atrevida, que allí fue sellado un experimento fallido de Aurelius, el quinto fundador. Un intento de crear vida mágica independiente, sin alma, sin propósito, que terminó corrompiendo todo a su alrededor. Lo que está claro es que las criaturas del bosque lo evitan. Incluso Aragog, la acromántula gigante, estableció su colonia lejos de esa zona. Los centauros, que usualmente no temen a nada, la llaman la raíz enferma.
y en más de una ocasión, han advertido a los profesores que si ese lugar se rompe, el castillo no estará a salvo. En 1931, un estudiante desapareció tras internarse solo en el bosque. Su nombre era Malcolm Kitteridge. Según el informe, quería buscar pruebas de una criatura legendaria. Lo curioso es que dejó un diario, encontrado semanas después por un grupo de centauros. En él, describía un árbol que respiraba, una figura sin forma que lo observaba desde el aire mismo, y un sonido, como un corazón latiendo bajo la tierra. Después de eso, el diario se interrumpe. El árbol fue localizado años después, pero estaba seco, hueco, y lo que había dentro no era normal. No raíces, no savia, fragmentos de hueso, una varita quebrada en dos, y un símbolo grabado idéntico al de Aurelius. El bosque también ha reaccionado en momentos clave. Durante la Segunda Guerra Mágica, las criaturas del bosque se volvieron más agresivas sin razón aparente. Las fronteras mágicas se debilitaban. Y según Hagrid, hubo una noche en que Nifan quiso salir de la cabaña. Dijo que el bosque estaba demasiado callado, que algo respiraba, pero no eran los árboles. Algunos expertos creen que el bosque prohibido está atado a Hogwarts por un hechizo de contención mutua. El castillo alimenta la barrera mágica que encierra lo que hay en el bosque. Y el bosque, a cambio, mantiene lejos a los curiosos. Es una simbiosis. Si uno cae, el otro también. Esto explicaría por qué el castillo está en ese lugar exacto. Porque los fundadores no lo movieron más al norte, a terrenos más seguros. Hogwarts no se construyó al lado del bosque, se construyó para contenerlo. Entonces, la advertencia de no entrar al bosque prohibido no es solo una regla de seguridad. Es una advertencia velada. Una forma de decir, hay cosas que deben permanecer encerradas. Cosas que, si se despiertan, ni toda la magia del mundo podrá volver a dormir. Y aquí terminamos este recorrido. Ya sabes que Hogwarts no es solo una escuela de magia. Es una fortaleza, una prisión, un experimento, y sobre todo, un lugar lleno de secretos que siguen latiendo bajo sus piedras, esperando ser encontrados. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo viaje al lado oculto del mundo mágico.